Pasado mañana, el miércoles, el presidente López Obrador va a dar a conocer el famoso acuerdo con diversos agentes económicos, productores, comercializadores de productos básicos que componen la canasta básica, de entrada 24 artículos de alto consumo. Y bueno, pues es un plan con el que el gobierno de la 4T busca frenar la inflación. Eh, Se ha criticado mucho este acuerdo por el hecho de que el gobierno pues no se está comprometiendo, o hasta ahora no se sabe realmente, ese es el punto, Sí, qué va a contener ese plan. Lo más que ha trascendido, y el propio presidente lo ha confirmado, es que pues están llamando a cadenas de autoservicio, a fabricantes o productores de arroz, de carne, de huevo, de papel de baño, de leche, de refrescos, a que pues no incrementen de entrada actualmente los precios o los precios actuales, o si pueden, pues le bajen entre un 5 y 20% al precio del artículo. Pero la crítica es que pues no basta con que llamen a las empresas y les pidan ese sacrificio, sino que también el gobierno debería de hacer algo, asumir su responsabilidad, fortalecer o robustecer ese programa con algunas políticas en materia de política pública, ya sean términos de competitividad o de economía o finanzas. Vamos a hablar con Julio Alejandro Millán, él es el presidente de Consultores Internacionales. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, Rogelio. Pues, ¿qué opinas de esto que se supone que, bueno, no se supone, lo va a dar a conocer, pero se supone que debería o tendría ahí algunas líneas de acción que competen al gobierno federal? Sí, correcto. Totalmente de acuerdo con lo que decías hace unos momentos. La realidad es que la inflación actual, que ya se anda acercando al 8% y que está incontenible y que particularmente seguirá incontenible, es decir, hay que decirlo que no solo los efectos de la economía internacional en términos de el rompimiento de las cadenas globales de suministro y los precios de la energía y de los alimentos del exterior hacia el interior, pero también la mala política pública generada en los últimos años, el no fomento de la inversión. Cuando no hay inversión, pues no hay producción, y pues cuando no hay producción, pues y hay demanda, pues los precios suben. Por supuesto, la falta o el asignar el gasto social de manera equivocada, los proyectos bandera que no acaban, que no son productivos, como la refinería, el Tren Maya, en fin, todo eso suma a los procesos de inflación, y en nuestra opinión creo que la inflación no se va a bajar. Y por supuesto, nuestra estimación es que probablemente siga subiendo. Habría que tener cuidado que si no nos llega esta quinta ola del COVID, si el conflicto armado no se agudiza, si todas esas cosas de alguna manera se ponen un poco más candentes, pues la inflación al final del día en México pudiera llegar al 8, 9 o 10%. Por supuesto que una medida de tratar de contener la inflación a través de acuerdos, pues es una buena intención. Sin embargo, pues de buenas intenciones está yendo al infierno, Darío, y lo que sucede en este caso es que pues son medidas que, si no se acompañan de medidas reales en la economía, pues poco efecto tienen. Entonces yo me recuerdo en los 80s, en los 90s, aquellos planes de concertación económica en donde nos sentábamos a la mesa en la Secretaría de Economía a discutir en donde la cadena de suministro podía bajar el precio y en donde cuáles eran los impactos. Y la realidad es que al final del día no nos logramos poner de acuerdo en muchas cosas. Las cadenas de suministro rompían por el eslabón más débil, que al final del día dejaba de producir y había que importarlo. Y entonces realmente la contención de la inflación en esos momentos no se pudo hacer con la energía que se podía hacer. Lo mismo sucede hoy en Argentina, que tienen 1.500 productos en un pacto igual de concertación económica y tienen 50% de inflación. Así es que
digamos, dos ejemplos que nos permiten ver que los pactos o la concertación económica en materia de tratar de reducir o de moderar los precios tienen poco impacto en la medida en la que no son acompañados con algunos otros elementos. Y uno de ellos es la política fiscal, es decir, en la medida en la que no tengamos política fiscal que promueva el empleo, pues creo que va a estar complicado que este efecto de coyuntura nos pueda dar un efecto sólido. Si no facilitamos la inversión, la confianza y la certidumbre para que puedan las empresas mejorar sus niveles de producción, tampoco podremos atender este problema de la inflación. Si los fondos de fomento o los fondos, o sea, si no hay apoyo realmente a la producción financiera, pues tampoco podremos hacerlo. Será una buena cantidad de buenas intenciones, pero no podremos atender el problema de fondo. Y por supuesto, si la cadena de suministro no define acciones de productividad, no necesariamente de ponernos de acuerdo, Darío, sino de productividad, pues va a ser difícil que en el futuro próximo, corto o mediano plazo, podamos atender estas causas de la inflación y podamos realmente bajar el nivel de precios. Creo que por el contrario podemos estar generando buenas intenciones, pero con muy malos resultados. Julio, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Entonces tú ves que será solamente un llamado a misa, donde pues el exhorto se va a quedar en eso, digamos que quedar bien en un principio diciendo de que pues van a hacer todo lo posible por no subir los precios, pero pues al final sucederá. Sí, Rogelio, yo creo que particularmente así va a suceder. Creo que podremos ver algún pequeño esfuerzo, sí, porque los productores van a hacer un esfuerzo, la cadena obligada, por supuesto, por este proceso de concertación, pero es que los efectos técnicamente no tienen la posibilidad de poder tener el efecto indicado en la medida en la que no van acompañadas con medidas de apoyo y de estructura, porque si no se convierte en un tema de coyuntura, buenas intenciones, y sí, van a ser como las idas a misa. Creo que difícilmente tendremos un efecto. No digo que no sea bueno, yo creo que hay que seguirlo haciendo. Creo que la concertación es buena, el diálogo es bueno, pero creo que el diálogo se convierte en estéril en la medida en la que no se acompaña con medidas reales, productivas, que realmente atiendan al empleo, a la inversión, a la producción, porque esto es así, es decir, hoy tenemos una demanda insatisfecha, la producción no sube lo que tiene que subir, no hay economías de escala, la demanda sigue siendo la misma, la producción se cae, hombre, pues el efecto es inmediato, el incremento en precios. Sí. Lo que tenemos que hacer es fomentar la inversión, fomentar la producción, y esto es lo que nos va a dar un resultado en el cual obviamente los precios ¿Cuál es el riesgo, Julio? ¿Cuál es el riesgo de limitarse a un simple convenio, como tú bien dijiste, como que luego son como llamadas a misa, ¿no? De descuento de precios? O sea, ¿cuál es el riesgo de lo que puede distorsionar en términos de distorsión del mercado? Sí, yo veo dos o tres. El primero es que si aprieta demasiado a la cadena de suministro, si en la negociación el eslabón más débil no logra aguantar esta contención, pues va a terminar por dejar de producir. Y al dejar de producir esto nos va a romper más las cadenas de suministro que tenemos hoy. Es decir, ese es el primer riesgo desde el punto de vista de la producción, y eso nos va a obligar probablemente a perder empresas y a importar esa parte de la cadena de producción en esos puntos específicos. Es decir, por dar un simple ejemplo, es decir, si dentro de la cadena de producción el eslabón más débil en el tema de la cebolla es que es uno de los productos que está hoy en discusión, es el agricultor, y sus márgenes ya no le dan o incluso pierde dinero, pues va a dejar de cosechar, y entonces pues ya se rompió la cadena. Entonces ahí tenemos un primer efecto. El segundo efecto es la falta de suministro y la posible escasez si es que no somos cuidadosos o no le ponemos las medidas de contención en el tema. El tercero es el mercado negro en algunos, es decir, que haya precios que no se respete. Y la cuarta, pues es la tentación
a implementar un control de precios por decreto que básicamente sería muy pernicioso para la economía. En fin, es que sí tenemos todos esos riesgos que tienen que ver con el abasto y con un efecto contraproducente. Al final del día, si esto no funciona, pues es un círculo perverso que nos va a llevar a probablemente ya no la contención de precios, sino la falta de producción que incremente incluso un poco más los precios en el futuro próximo. Julio Alejandro Millán, presidente de Consultores Internacionales. Un gusto platicar contigo. Gracias por aceptar la entrevista. Al contrario, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes.